En el siguiente ejemplo se tiene un contenedor abierto a la atmósfera con dos marcas de nivel. El nivel 1 es en la interfaz atmósfera-líquido, el nivel 2 es en una profundidad cualquiera denominada como H, la cual se mide a partir de la superficie. Y H puede tener cualquier valor, es una variable. La pregunta es que teniendo este sistema, ¿cuál es la presión en el punto 2 que está a una altura H? Lo primero que se tiene que saber es que la presión 2 va a depender de todo lo que esté sobre él. Es decir, sobre el punto 2 está esta columna de líquido, sobre el punto 2 está esta otra columna de aire atmosférico. Por ende, la fórmula para la presión 2 es todo lo que sea cada uno de esos dos términos. Aquí FLU es fluido. La presión del fluido, pongamos que es un recipiente circular, está visto de forma lateral o visto de manera superior. Tenemos un círculo. Este es el contenedor. La presión, que significa esta primera columna que había dibujado, va a depender de cuánta masa se tiene en ese lugar. Entonces, esa masa va a reflejarse en forma de fuerza. Lo que se tiene que hacer es conocer la fórmula: presión es fuerza entre área. Las unidades: fuerza en Newton, área en metros cuadrados. Nosotros tenemos entonces la fuerza del fluido y área del fluido. De aquí, voy a faltarle aquí fluido. La fuerza de fluido la tenemos como que es igual al peso, o con otro igual de fuerza también se nombra como peso. Podemos usar cualquiera de los dos términos para referirnos a la fuerza. Si es así, podemos borrar entonces fuerza del fluido para escribir peso del fluido. El peso es la masa por la gravedad. La masa es una constante, la gravedad, si estamos en un lugar sin aceleración, es una constante. Son valores que conocemos para condiciones en la Tierra. Siendo así, se puede quitar de esta fórmula el peso y poner en su lugar masa por gravedad. Aquí también podría fluido, aquí ya se actualiza. Ok, la masa del fluido. ¿Qué cantidad de este fluido existe en toda esta columna? Vamos a necesitar el volumen y la densidad. En exámenes previos han tenido algunos errores con las unidades de densidad y volumen. Entonces, solo para repasar, si llegan a tener un olvido en medio examen, la densidad es kilogramos sobre metros al cubo, mientras que el volumen es metros al cubo con metros al cubo, y nos termina la unidad de kilogramo, que es la unidad de masa. Es una forma de hacer una pequeña pausa para obtener las unidades si las llegamos a olvidar. La densidad del fluido por el volumen. Podemos quitar entonces la masa y agregar densidad por volumen. Aquí está ya. El volumen tendríamos valores en X, en Y y en Z. Si estamos hablando de que es un círculo, podríamos poner el origen en cualquier lugar, no importa. No dice que es la distancia absoluta de X. Tampoco dice que es la distancia absoluta de Y. Y tampoco dice que es la distancia absoluta en Z. Está diciendo que son delta X, que significa incrementos. Pues son todos los incrementos que se requieren para cubrir X en cualquier nivel de Y.
Esta es una fórmula que representa nuestro volumen, incrementos en cada eje, X, Y y Z. Entonces, el volumen del fluido se obtiene multiplicando un eje por el otro eje por el otro eje, 3 ejes, nos va a dar unidades al cubo. Y incremento significa que estamos representándolo como lo dije acá, en ese esquema de arriba. Siendo así, puedo reescribir mi ecuación. Ahora ya contiene los incrementos. Aquí hay otro término, área del fluido. Vuelvo a mi diagrama de acá, de la parte superior. Y es el mismo concepto, ya no contiene Z. Cuando es área es nomás los incrementos en X y los incrementos en Y. Es la fórmula incremento en X por incremento en Y. Siendo así, puedo borrar el área. Aquí solo he recuperado la misma fórmula anterior. Puedo borrar el área. Y agregar sus componentes, X y Y. Tenemos en común los incrementos en Y. Tenemos en común los incrementos en X. Solo nos quedan estos términos. Reescrito solamente para que no haya confusión de qué pasó. Y ahora sí, este es el término completo. Tenemos que la presión 2 va a depender de las dos columnas antes mencionadas. Fluido. Entonces, densidad del fluido, cambios en Z o incrementos en Z por gravedad. Este es un punto muy importante. En esta fórmula, la gravedad es una constante. La densidad del fluido es una constante. No nos han dicho qué fluido es, pero es un único fluido y es homogéneo. La presión atmosférica donde se realiza el experimento, la medición, es otra constante. Existen variantes donde podríamos poner como variables presión atmosférica si nos estamos elevando o estamos cayendo, la densidad del fluido, si estamos variando la concentración de algún soluto, y la gravedad si nuestro sistema no está a una velocidad constante o velocidad cero y se está acelerando. Pero en este punto tenemos la situación tal que todas ellas son constantes. La única variable entonces es el cambio de Z, es decir, el incremento en Z, no importa dónde me quiera medir. Puedo obtener valores de Z y valores de presión asociados a esa Z. Entonces, si la presión 2 es un punto que puede variar la presión, es debido solamente a que el incremento en Z o la profundidad de Z también puede variar. Es nuestra única variable.